Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Rumonia MJ y el día de hoy, como les dije hace ratito en las historias, vamos a estar comentando algunos secretos familiares. La verdad es que yo me puse a pensar si tenía alguno y la verdad es que somos una familia bastante normal. Algo que quería comentarles es que espero muchísimo su apoyo porque ahorita pues ya nos van a meter la regla de que a fuerzas vamos a tener que pagar impuestos de por sí. Ya cuando te unes a la comunidad de YouTube como partner, pues te comentan que debes cumplir con las reglas de que pues tienes que rendir cuentas a Hacienda y todo este show. Entonces pues hay que estar declarando y todo eso, pero todavía sigo investigando bien qué onda, porque no sé si es a partir de cierta cantidad de dinero que ganes. Entonces, pues como afortunadamente no gano mucho, no sé si pues ya tenga que estar declarando, ¿no? Exactamente. Porque pues sí, les digo, gano muy poquito y pues si me van a quitar un porcentaje de eso, pues la verdad es que me voy a quedar prácticamente sin nada, o incluso si me quedara con la mitad de ese dinero que gano, estaría horrible, ¿no? Entonces, por favor, apóyenme mucho en YouTube. De hecho quería hacer el en vivo ahí en YouTube, pero pues me gustan aquí los filtros. Entonces, pues bueno. Como les estaba comentando, vamos a estar diciendo secretos familiares, así que pues si ustedes tienen alguno y andan por aquí, pueden echarlo. O pues ya igual si les da penita que aparezca aquí el comentario, pues me lo pueden mandar por aquí o por medio de Messenger o donde ustedes quieran, y pues hacemos una segunda ronda. Hay muchísimas anécdotas que faltaron, entonces se puede hacer una segunda ronda. Y pues bueno, vamos a empezar con una que nos dice un chavo llamado Juan, y nos dice, su título pone: mi abuelito y sus dos novias. Imagínense. Ups. Ok, pone para contextualizar primero, les tengo que decir que mi familia, o al menos la mayor parte, es de Chihuahua. Pero mi abuelito, cuando se divorció de mi abuelita, se vino a vivir a la Ciudad de México. Tiempo después, mi mamá y uno de mis tíos igual se vinieron a vivir aquí. Resulta y resalta que la sorpresa de mi mamá y de mi tío fue que un día vieron a mi abuelito en un restaurante, y resulta que mi abuelo ya tenía una familia aquí. Uy. O sea, el viejo cachondo ya tenía una esposa y dos hijos de más o menos 12 y 13 años. Híjole, wow. Siendo que él tenía poco menos de 5 años de haberse divorciado. Y mi mamá y mi tío nunca le dijeron nada a mi abuelita, y cuando ella estaba delicada de salud, la trajeron acá para que le dieran la mejor atención posible, y mi abuelo pidió ir a verla. Justo en sus últimos momentos se reconciliaron y él iba a verla diariamente. Hasta ese punto nadie había vuelto a saber nada de la otra familia de mi abuelito, pero mi mamá tenía una amistad muy linda con una vecina que era una señora más o menos de la edad de mi abuelo. La señora muchas veces me cuidó y yo le tenía mucho aprecio, incluso le llegué a decir abuelita Gaby. La señora siempre decía que los hombres eran unos cabrones infieles, y decía que se sentía muy feliz de que su esposo la abandonó, porque así pudo vivir su vida como ella quería. Pues suele pasar. Cuando mi abuelita tuvo una breve recuperación, estuvo viviendo con nosotros, ya que ella ya no quería estar en un hospital y nosotros sí podíamos estarla cuidando 24/7. Igualmente todos los días mi abuelito venía a verla y a veces hasta se dormían juntos. Pero el día que mi abuelita murió,
le hicimos sus respectivos rosarios aquí en la casa, y justo en el último rosario mi abuelo fue por pan. En eso iba llevando mi abuelita Gaby con sus hijos, creo que era llegando, con sus hijos, y vio a mi abuelito que igual iba llegando. Entonces ella le dijo: ¿tú qué haces aquí, José? Ahora resulta que sí te acuerdas de mí y de tus hijos. No, en eso se hizo silencio incómodo, y así fue como conocí a mis otros tíos. Espero que les haya gustado. Saludos, bla bla bla. Wow. No. Creo que afortunadamente en mi familia no hay cosas así de que hay alguna segunda familia. Quiero creer. De hecho, pues no estoy diciendo nada, pero mi abuelito se le ocurrió construir una casa en Jalapa, y a mí y a algunas personas de la familia pues se nos hace extraño que haya querido construir ahí, ¿no? Porque pues en primera él es de Chiapas, en segunda pues vive en la Ciudad de México, entonces como que Jalapa pues no digo que cero que ver, pero pues se nos hace extraño que haya querido construir ahí, y pues obviamente ha tenido que estar viajando para pues cuando supervisaba la construcción y todo el show, pero pues no queremos pensar que tenga familia ahí, ¿no? Pero la verdad es que no sé, igual y ni quiero meter las manos al fuego, y pues como digo, no quiero pues acusar o algo por el estilo, pero pues sí se nos hace algo extraño, ¿no? Entonces ese tipo de cositas sí sería muy interesante. No quiero que sea interesante que suceda eso en mi familia, pero si alguno de ustedes tiene una anécdota así, de que pues sepan que algún familiar tiene otra familia o algo por el estilo, estaría muy interesante que nos la contaran. Obviamente pues si quieren en anónimo, pues ya saben, lo hacemos sin ningún problema, y como les dije, pues me lo mandan por mensajito y hacemos una segunda ronda. A ver si es esta la segunda. Otra de abuelitos. El título dice: el abuelo perreador. Espero que me lean, bla bla bla. Corría el año 2016, en ese entonces yo me iba a graduar de la preparatoria. Entonces resulta que habían organizado varias fiestas, pool party, viaje, etc. Antes de la gala, que era después de la graduación, antes de la gala que era después de la graduación, algo así. En fin, para yo poder ir a esas fiestas necesitaba la firma de uno de mis padres o la de los dos. Pero mis padres son bien religiosos y no les parecía que yo fuera a esas fiestas de perdición, como les llamaban ellos. En fin, igual ellos fueron a muchas y en fin, ¿cómo les llamaban ellos? Total, me emputé con ellos a tal grado de salirme de mi casa e irme a vivir con mis abuelos a un pueblo a las afueras de Guadalajara. Al llegar al pueblo me preguntaron mis abuelos: ¿y tus padres, hijo? A lo que yo les respondo que pues me enojé con ellos por lo de las fiestas de mi graduación, y así entonces mi abuela se enoja conmigo diciéndome que eso no se hacía. Y puras mamadas. Total, mi abuelo se acerca, habla conmigo y me dice: hijo, ¿qué necesitas para ir a esas fiestas? Y yo, pues no más que mis padres o un tutor me firme este documento que dice que estoy autorizado para ir, y ya. A lo que mi abuelo me dice: a ver, préstame esas hojas, ahorita te las firmo, pero con una condición. Y yo así de: no mames, me va a pedir que bañe a sus pinches caballos. Pero igual le dije que cuál era la condición. Y ojalá hayan podido apreciar mi cara al oír lo que dijo.
Dice: hijo, te voy a firmar estas hojas con la condición de que me lleves a una de esas fiestas. Y yo lo que le dije fue: no mames, abuelo, no vas a aguantar una peda así. Y me responde: claro que sí, hijo, pero sin que nadie de la familia se entere, ¿va? Wow, qué chingón. Que nadie se entere. Pues en fin, acepté y se llegó el día de la pool party. La cara de todos mis compas al ver que llegué con mi abuelo jamás se me va a olvidar. Pero pues les presenté al abuelo, empezamos leve con cerveza y al transcurrir la tarde-noche ya mi abuelo le empezó a meter tequila, vodka, ron, whisky, incluso hasta fumó de la que dejó ronco a José José. Y ya mi abuelo alterado y mis amigas ya con el culo suelto le perrearon a mi abuelo. Y pues mi abuelo no se negó a unas buenas nalgas jóvenes. Y pues así transcurrió la noche y parte de la madrugada, mi abuelo y yo hasta el culo de pedos y 2 viejas abrazadas cada quien. Hasta la fecha nadie de mi familia sabe esta historia más que yo, que la viví con él. Saludos. Saludos desde la tierra del tequila. Wow. Imagínense ese tipo de cosas. No. Me recordó mucho la película esta de pues de Robert De Niro con Zac Efron. Recientemente la vi. Ya tiene un rato que salió, pero apenas me la topé hace poco que la sacaron en la tele y está muy buena la peli. Se la recomiendo muchísimo. Me recordó mucho esta anécdota. No es igual, pero pues sí, vivir ese tipo de cosas con un abuelo está padre, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente, ahorita ya no tanto, ¿no? Pero hace algunos añitos, mi abuelita, pues como tiene la fortuna de que recibe pensión de su esposo que ya falleció, no mi abuelo, se volvió a casar y pues ese señor murió y pues tiene pensión de parte de él y pues aparte pues mi tío le da un poco y también trabaja, entonces pues afortunadamente pues tiene y pues lo he sabido aprovechar. Y me alegra muchísimo porque tuve la fortuna de diré fortuna porque en una ocasión ella pues creo que tenía problemas con su acta de nacimiento, que pues como antes eran a mano, pues ya saben, ¿no? Luego garabatos que no se entienden, entonces estaba en manuscrita. Y pues ella se apellida Campa y creo que le habían puesto Campos, ¿no? Entonces, pues van a decir, pues es una letra, 2, pero pues eso es una gran diferencia a que pues digan, no, pues es que te apellidas de esta forma y pues no eres hija de tal, ¿no? X, ¿no? Entonces tuvimos que ir, porque ella es de Hidalgo, tuvimos que ir a que pues se resolviera el problema, ¿no? Y estuvimos ahí casi acampando en el Palacio Municipal para que pudieran atendernos y todo el show. Estuvimos como 2 o 3 días ahí y pero pues la verdad estuvo muy interesante pues conocer la tierra de donde viene ella y pues poder ahí haber convivido con ella un par de días, solo nosotras dos. Y pues no solamente ese momento, ¿no? También ha tenido la fortuna, hemos tenido la gran bendición de que nos ha ¿cómo decirlo? Invitado a estos ¿cómo se llaman? Bueno, saben que luego hay personas que organizan viajes, ¿no? De que vamos a llenar un camión y vamos a irnos a Cancún o a Acapulco. Y precisamente se organizó uno para que fuéramos a Acapulco y la pasamos de maravilla. Creo que desafortunadamente yo
estuve con la visita de Andrés cuando fuimos a Acapulco, pero dije, eso no me va a detener, yo veo cómo le hago, pero yo me voy a meter al mar, a la alberca. Y la verdad es que estuvo padrísimo. Pero sí fue de esos viajes que son pues en grupo y pues era pura gente grande. Ahora sí que mis hermanas y yo éramos como que las más jovencillas ahí, pero la pasamos increíble y pues agradezco muchísimo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dense la oportunidad de convivir con sus abuelos, pregúntenles historias, cómo fueron en su juventud, no sé, tal vez igual alentarlos a que vivan cosas que pues llegaron a reprimir, porque pues ya saben que los tiempos cambian un montón y ahorita no es como cuando ellos eran jóvenes. Entonces pues si tienen la oportunidad de viajar o de aprender nuevas cosas, apóyenlos y también ténganles mucha paciencia, ¿no? Porque pues obviamente es diferente, nosotros vivimos así, queremos todo súper rápido. Entonces pues creo que me alegra un poquito que haya agarrado varias anécdotas de abuelos, porque pues sí, les digo, afortunadamente he vivido ahorita los últimos años cosas con mi abuela, hemos tenido la oportunidad por este tipo de situaciones y es maravilloso, de verdad, dense la oportunidad de convivir con sus abuelos lo más que puedan, porque pues ya saben, al final no son eternos por más que queramos y podemos arrepentirnos de no haber convivido con ellos. Entonces lo más que puedan, hablen con ellos, mándenles mensaje, háblenles por teléfono, si pueden váyanos a visitar y como les digo, pues si hay oportunidad de viajar o alguna cosita, no la desaprovechen, ¿no? Porque nunca se sabe. Las excursiones, eso exactamente. Ahora sí que así han sido los viajes así con mi abuela, excursiones. Y pues sí, les digo, es padrísimo. De hecho ya tiene que será como unos 3 años, algo por el estilo, que ya no hemos hecho eso, porque pues sí había sido un poquito constante, que fuimos a varios lugarcillos, pero pues la verdad es que también estoy súper feliz y orgullosa de que mi tía tuvo la oportunidad de poder llevarla al famoso tour europeo, que ya saben que creo que visitas España, Francia y así varios, sí, ahí está, pone la Sal, Acapulco o Veracruz. Ajá, de hecho pues sí, fuimos a Veracruz también, pero esa no fue excursión, esa sí fue idea de su entonces esposo, creo que habían ido ahí alguna vez y quisieron que fuéramos a Veracruz y estuvo chido. Fue una parte que creo que es de pura embarcación, así que no era una parte chida, pero pues aún así fue playa y no me acuerdo cuál es el restaurante famoso de allá de Veracruz que fuimos a comer y bastante bien. Pero sí fue ese tipo de excursiones, se me había ido la palabra. Pero pues bueno, ya voy a dejar de decir cosas porque luego van a decir que revelo muchas cosas que no debería. Pero bueno, voy a seguir con las anécdotas. Hay otra que también es de abuelos y nos dice un chavo llamado Axel. Su título dice: mi abuela es la que escondía una hija. Ok, dice: para empezar, no es mi historia, es de una amiga, pero no lo puede publicar porque si no arde Troya. Pues, bueno que le hizo el paro, ¿no? Pero bueno. Todo empieza cuando mi abuela se casa con un señor que le pondremos Toño. Ella se casa con Toño porque lo que buscaba era salirse de la casa de mis bisabuelos. Ok, ajá. Por lo tanto, sin dudarlo un segundo, mi abuela acepta casarse con Toño sin que le importara que Toño ya había estado en un hospital psiquiátrico.
Ok. Sin conocer al menos el por qué había estado ahí. Hay que conocer bien a las personas con las que vamos a estar, ¿no? Porque pues luego vienen las sorpresas ya cuando estás viviendo con ellos. Por eso también no hay que precipitarse tanto cuando empiezas con alguien. Pero bueno, Toño era un señor súper celoso, súper controlador, el cual abusaba de mi abuela física y psicológicamente. Y bueno, pues si estuvo en un psiquiátrico, pues peor tantito, ¿no? Entonces, en fin, mi abuela terminó embarazándose de Toño. No por nada, pero mi abuela siempre ha sido una mujer fuerte. Al ella decirle a Toño que estaba embarazada de él, le dijo que ese hijo no podía ser de él. Así que dejó encerrada a mi abuela por meses. Ni siquiera la dejaba salir a ver a sus papás. Un día mi abuela por desesperación se escapó por una ventana con todo y la bebé. Así es, era una niña. Fue a ver a mis bisabuelos para que la ayudaran a librarse de Toño. Y mis bisabuelos solo contestaron: esto es lo que tú querías, irte de aquí. Y la regresaron con Toño. Híjole, les digo también los tiempos de antes, ¿no? Igual. Ahorita puede que todavía siga habiendo personas así, pero bueno. 4 años después de esto, mi abuela se reencuentra con Beto, otro apodo. Ellos se conocían desde pequeños y a Beto siempre le había gustado mi abuela. Cuando Beto vio la situación por la que estaba pasando mi abuela, la ayudó a salir de ahí, la ayudó a escaparse de Toño. Así es, Beto la aceptó con hija. Beto adoptó a la hija de mi abuela, a la cual llamaremos Natalia. Natalia tiene los apellidos de Beto. Entonces, a los 4 años de nacida Natalia, mis abuelos se casaron. Así es, Beto es mi abuelo. Ese mismo año en el que se casan tienen otra hija. Así es, mi mamá, a la cual llamaremos Jimena. Jimena siempre sintió una gran diferencia en cómo la trataban y cómo trataban a Natalia, ya que a Natalia la sobreprotegían. Ok. Esto no lo sabe Natalia, ni sus hijos, o sea, mis primos. Nadie sabe que no es hija ni son nietos de mi abuelo. Por eso no podía escribir yo la anécdota. Todo esto yo lo sé porque un día llegué a preguntarle a mi abuela: ¿por qué quieres más a los hijos de Natalia? ¿Por qué no me puedes querer a mí igual? Cuando yo tenía solamente 10 años. Me revolví un poquito. A ver, Jimena. Bueno, no sé si ustedes lo estén entendiendo. Cuando me contó todo esto, la verdad es que no me importó mucho. Lo que sí me encantaría es que este gran secreto no existiera, porque en verdad es completamente evidente que somos diferentes por cómo nos comportamos. Y sería mejor que, sabiendo que tienen descendencia de problemas psicológicos, pudieran tratarse a tiempo. Concluyendo, amo a mis primos con todo mi ser, así que la familia no es siempre 100% sangre. Híjole, pues les digo, creo que afortunadamente yo no tengo cosas así en mi familia, pero si alguno de ustedes sí, por favor cuéntenme. Más allá que el chisme y contar y todo esto, pues no sé. Bueno, creo que sí podríamos decirlo chisme, ¿no? Pero es que luego es liberador decir todo este tipo de cosas. Aquí nos dice Juan: la otra familia. Esta anécdota empezó en el 2009, cuando iba en segundo de secundaria. Mi mamá, desde que tengo memoria, ha tenido sospechas de que mi padre la engañaba. Constantemente me pedía que le preguntara discretamente si tenía algún amorío. Híjole. Un día se descompuso mi celular y mi papá me prestó el suyo para no estar incomunicado cuando salía de la escuela. Sin embargo, vi que le llegaban algunos mensajes de un contacto llamado CM.
El nombre y apellido de mi mamá comienza con esas mismas letras, por lo que asumí que se trataba de ella. Sin embargo, esos mensajes decían cosas como: ¿cuándo vamos a bailar otra vez? Gracias por las rosas, etcétera. Por lo que se me hizo raro, ya que mis padres nunca salían a divertirse, ni mi mamá había recibido rosas. Desde ahí comencé a sospechar que mi padre tenía un amorío. Días después fui a la oficina de mi padre a ayudarle con unas cosas. Yo era amigo de su secretaria y hablando con ella, me dice que llegó otra asistente de nombre Citlali Martínez. Ojo, su nombre comienza con las mismas letras del contacto de mi papá. Y no le tomé importancia. En los próximos días mi padre hablaba a menudo de esta chica y nos contaba cosas acerca de su vida que le parecían relevantes. Un día, revisando su celular para ver si había nuevos mensajes de CM, descubro que era la chica nueva de la oficina. Bueno, pues ahí ya suena obvio, ¿no? Porque se habían quedado de ver ahí en la noche para irse a bailar. Pasaron los años y no dije nada, a pesar de que constantemente revisaba su teléfono para ver las conversaciones. También tenía unas fotos de varios viajes que había realizado con ella y su familia. En todo este tiempo yo no le dije a nadie lo que sabía, más que a unos amigos. Pues sí, luego está complicado guardarte todo ese tipo de cosas. Que me ayudaron a recopilar más información, ya que el padre de uno era investigador privado. ¡Wow! Un día, cuando ya iba en mi primer año de universidad, tuve una discusión fuerte con mi padre, derivado de unos pagos que él no había realizado, y le dije que siempre mi tía, o sea su hermana, tenía que estarnos prestando dinero. La pelea escaló a un nivel extremo cuando mi padre le reclamó a mi mamá que ella nunca tenían relaciones y que mejor se iba de la casa. Hizo sus maletas, se despidió de nosotros y se marchó. Sin embargo, regresó a la media hora porque no tenía dónde pasar la noche. Patético. Sin embargo, en esa media hora que se fue, le revelé a mi mamá todo lo que sabía de sus amoríos, que habían sido al menos 4. Híjole. Y le mostré todas las fotos y videos que tenía. Sin embargo, no le dije que me enteré que tenía una media hermana. En cuanto mi papá regresó, se fue a su habitación a dormir. Mientras dormía, mi mamá le reclamaba todo lo que ella sabía ahora. La respuesta de mi padre fue: ¿te quieres callar y resolver esto en la mañana? Si hizo esos viajes sin ti y tuve amoríos, fue porque nunca me querías acompañar. Cosa falsa, porque nunca nos llevaba de vacaciones y si nos llevaba era con algún familiar de él. Al día siguiente mi mamá lo perdonó y todo mi trabajo de años para que se divorciara de él fue tirado a la basura en 2 horas. Ahora ya nos llevamos mejor todos y no ha tenido amoríos. Sin embargo, nadie sabe que mi padre tiene otra hija, mi media hermana. Un saludo y bla bla bla. Wow. No. Pues, ¿qué les digo? No perdonan este tipo de cosas, ¿no? O sea, imagínense, si se enteró que estuvo con más personas y todo el show y que hasta le enseñó evidencia y aún así lo perdonó. Yo sé que es difícil despegarte de alguien que amas y pues con quien tienes familia y todo el show, pero no sé. Así que pues yo no soy nadie para comentar este tipo de cosas, ¿no? Pero ya saben, tampoco decimos que a la primera pelea o cosas así pues ya se separen, pero cuando son infidelidades pues ahí sí como que hay que tratar de
cortar todo, por muy que tengan hijos y que lleven muchos años y todo eso. Mejor hablar desde antes, o qué sé yo, ¿no? Decir que quieren un twist o hacer algo diferente para que pues se reavive la llama y no haya esta necesidad de buscar a otra persona para hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno. Vámonos con otra de un chavo que se llama Omar y su título dice: drogué a mi mamá para irme de peda. La historia fue en el 2018 cuando yo tenía 18 e iba en la prepa. Uno de mis amigos de la escuela cumplía años y por ende haría una fiesta la cual llevábamos organizando desde hace mucho. En ese entonces estábamos terminando exámenes y la peda sería el desestrés más chingón del mundo. Sí, lo entiendo. Digo, no es que yo me haya puesto así, ¿no? Pero sí hace mucha falta. Luego, después de que estás con tanta tensión por todo eso, ¿no? Pero bueno. Pero no todo saldría bien. Pues unas horas antes de irme, mi mamá se enojó conmigo por no tirar la basura. Chale. Y me quitó el permiso de ir a la fiesta. Todo por no tirar la basura. Cuando quieran pedir permisos, hagan todo lo que les pidan sus papás. No, ya saben, ¿no? Que se la sospechan cuando somos, pues atentos, ¿no? Que si nos ponemos cariñosos con ellos o nos ponemos a hacer el quehacer, cosa que pues si no queremos este tipo de cosas no hacemos, entonces hay que portarse bien, ¿no? Para tener los permisos, pero bueno. Ok, siguiendo. Para el evento preparé un atole con mota. Wow. Así es. De la que dejó sin señal al ingeniero atómico físico nuclear de la planta de Chernobyl y Ucrania. Vaya frase. Desesperado por querer ir, hice todo lo posible para poderme fugar de la casa. Entonces se me ocurrió la magnífica idea de darle vino a mi mamá. Para que se quedara dormida, pero al ver que ella no se dormía tuve que recurrir al plan B. Le serví una taza de atole con marihuana sin ni siquiera haberla probado antes, porque según yo ese atole había quedado de huevos. No manches. Después de unos minutos empecé a escuchar a mi mamá roncar y esa fue la señal para poder salir de mi casa y así poder ir a la fiesta con mis amigos. Estando en la peda, dejé mi celular cargando en una de las habitaciones mientras todos echábamos desmadre en el patio. Muchas horas después fui a checar mi celular y tenía varias llamadas perdidas de mi papá porque mi mamá estaba en el hospital, ya que se había cruzado con mota y vino. Fue tanta mi desesperación por querer ir que se me había olvidado que mi mamá ya había tomado vino. Mis papás nunca se dieron cuenta y toda la familia creía que se había puesto mal por tomar vino, pues mi mamá no toma tanto. Ese día me quedé a dormir en casa de mi amigo y al día siguiente, saliendo de su casa, me tuve que ir directo al hospital. Hasta la fecha no lo saben. No manches. Nunca se me había ocurrido. Qué interesante. Atole de mota. Wow. Pues ahorita que ya la van a legalizar, estaría interesante ponerme a vender eso. Sería una ganga. Wow. Otra anécdota de abuelos. Ven, me agarré varias de abuelos. Que igual, no es que yo las haya agarrado. Aquí las comentaron. Así que, sí, de verdad sigan mi consejo. Platiquen mucho con sus abuelos. Déjenlos que les cuenten lo que quieran, ¿no? Porque luego te enteras de tantas cosas
De hecho, hace muchos años, pues cuando yo iba en la tarde en la prepa, pues en las mañanas veía Venga la Alegría. De por sí casi siempre veía Venga la Alegría. Entonces, en una de esas, cuando Tabata Jalil hacía sus reportajes y todo eso, me acuerdo que una vez había recomendado un libro que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero es un libro para que tu abuelo o abuela pues lo llene, ¿no? Y ahí te cuente bien, que te ponga su nombre y pues sí, básicamente como que te dé sus datos, pero también te cuente diferentes experiencias, ¿no? Cómo conoció a tu abuelo, a tu abuela y todo este tipo de cosas que hayan vivido, vacaciones y cosas así. Entonces me gustaría mucho conseguir ese libro para dárselo yo a mis abuelos y que pues los conozcan mucho más, ¿no? Porque de hecho no sé bien cómo se conocieron los papás de mi mamá. Medio supe, una vez medio me contó mi abuelo paterno cómo conoció a mi abuela, pero hay muchas cosas que no sé, ¿no? Entonces sí, hagan todo lo posible por conocer a sus abuelos, porque pues ya saben que luego dicen que si no conoces tu historia estás condenado a repetirla, y puede que sí. Entonces conozcan bien las cosas que vivieron sus abuelos y sus papás para que no las vayan a vivir ustedes también, ¿no? Entonces pues ahí tienen el dato. Pero bueno, esta es de una chava, creo. Y su título dice: ¿Tu abuelo es mi abuelo? Ok, dice: mi anécdota empieza en mi segundo internamiento psiquiátrico. En esos lugares no hay nada que hacer, así que me puse a chismear sobre la familia. Ok, mejor que en Ventaneando, con la que me cuidaba, que era una tía política. Entre tanto chisme empezamos a decir que muchos en nuestra familia tienen medios hermanos. Todo cool, todo gracioso, hasta que me dice: ¿también los otros hermanos de tu mamá? Y pues dije: sí, tiene dos hermanos. Y responde: no, los no reconocidos. Y yo quedé más pendeja que cuando vi a Slobo en bikini. Saliendo de ahí no podía quedarme con la duda y recurrí a lo más sabio que tengo a la mano, Google, y fracasé. Después de mi pedorro fracaso fui a preguntarle a un tío de la edad de mi abuelo y soltó toda la sopa. En resumen, mi abuelo trabajaba transportando material de construcción por todo el país. Por todo el país. Pues resulta que el señor tenía varias capillas en varios estados. Y en uno de esos viajes se llevó al tío que les mencioné, y a los hermanos legítimos de mi mamá cuando eran unas criaturitas. Les dijo que iban a pasar a una de sus bodegas. ¿Y cuál? Fueron a ver a una de sus viejas y en cuanto mi abuelo bajó del tráiler, unos pinches chamacos miados, mocosecos, salieron corriendo gritándole papá. Se me olvidó decir que el tío que me contó esto y lo acompañó era el hermano de su esposa. ¿Entendieron? Se me olvidó decir que el tío que me contó esto y lo acompañó era el hermano de su esposa. Y bueno, desde entonces quisiera conocer a mi familia regada. Pero wow, pues no sé si alguien tenga algún familiar que sea trailero o así como esta persona. Pues sí, transportando. Alguien que tenga camión. Como ya les he comentado varias veces, yo tengo unos vecinos que uno tiene, bueno, es trailero
y por lo regular, pues cuando es época de vacaciones, pues sí viene acá, ¿no? Pero pues cuando no, pues está viajando y viajando y viajando, ¿no? Y la vecina con él tiene creo que 4 hijos. Cuando llegamos aquí, que fue hace como 12, 13 años, creo que nada más tenían 2 o 1. Y pues ahora sí que casi yo veía que nada más como que llegaba en épocas navideñas el señor, ¿no? Y a los pocos meses pues ya se veía la señora con panza, entonces decía como que pues, nada más viene a embarazarla, porque pues no diré que era casi cada año, pero pues casi, ¿no? Y pues está canijo, ¿no? Quién sabe si tenga por ahí, como dicen aquí, pues capillas en otros lados, pero pues está interesante. Una vez estaba platicando con una amiga y me dice, sí, es que los traileros ganan muy bien y que esto y que el otro, y pues la verdad es que parece que sí, porque pues a pesar de algunas cosillas, pues los he visto que, aparte de que son pues prácticamente 6, pues han arreglado bien su casa, ¿no? No he entrado, pero pues he visto que construyen y mueven y hacen y tienen su sistema de sonido que no te deja dormir en las madrugadas, entonces, pero bueno, les digo, no quiero decir que mi familia es aburrida, pero con todo este tipo de anécdotas, pues siento que nosotros estamos en un perfil bastante bajo. Pero bueno, vámonos con otra. Esta es una cortita. Dice, mi abuelo no es tu padre. Todo empieza con los padres de mi mamá. Bueno, ellos tienen 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Y ya tienen años de haberse separado, según que por una infidelidad de mi abuela. Wow, está interesante, ¿no? Que por una infidelidad femenina, no digo que las mujeres no seamos infieles, pero pues por lo regular es porque el hombre se fue de Cusco, pero bueno. Y el producto de esa infidelidad nació mi tío. Pero con el paso del tiempo le hicieron creer que mi abuelo era su padre. Aunque ya han pasado 23 años y él aún no sabe que mi abuelo no es su padre. De hecho, mi abuelo es muy distante con él y no se llevan bien. Los únicos que saben son mi tía, mis abuelos y mi mamá. Según, pero mi mamá nos contó a mi hermano mayor y a mí. Saludos desde Aguascalientes. Ok, pues vaya, anécdota. Wow. Pues sí, les digo, afortunadamente en mi familia creo que no hay casos así. Tengo un tío, y lo pongo así porque pues tío no es, ¿no? Pero pues no sé si sea el único, pero, o sea, pues él se separó y ahora tiene otra familia, tiene 2 hijos, bueno, ya prácticamente 4, tenía 2, son con los que nos llevábamos, y pues ahorita ya tiene otros 2 más pequeños de su segunda familia. Y como les digo, pues no sé si sea el primero de la familia en haber hecho este tipo de cosas, pero pues así que X, ¿no? Así que pues creo que no fue infidelidad, simplemente pues ya no resultaron las cosas con la primera esposa que tuvo. Igual creo que me había comentado que ni siquiera se habían casado o algo así, pero bueno, X, ¿no? Vámonos con otra que dice, el título dice, no digas nada, primito.
Cuando estaba muy chiquito, como de unos 8 años aproximadamente, estaba con varias primas viendo una película. Recuerdo que eran 2 camas, entonces nos dividimos 2 y 2. Y a mí me tocó con mi prima más grande de edad. Entonces apagamos la luz, nos acostamos cada quien en la cama y pusimos la película. Cuando la empezamos a ver, siento de repente la mano de mi prima en mi abdomen. Lo único que pensé con mi inocencia, tenía frío y me abrazó. Después de un rato más, siento cómo su mano baja por mi abdomen. Pero pues yo no hice nada, solo me hice chiquito y seguí viendo la peli. Cuando me di cuenta, su mano estaba dentro de mi pantalón con mi pirulina en sus dedos. Solo me iba bajando más y más para que no me hiciera nada. Y de repente me dice, no vayas a decir nada, Mito. Y en ese momento me levanté de la cama para, según yo, ir al baño. Wow. Híjole, pues para que vean, es un hombre el que comentó esto, y pues para que vean que pues no nada más a las mujeres les pasa este tipo de cosas. O sea, igual y esta prima pues tenía la curiosidad, pero pues por mucha curiosidad que tuviera, pues no estuvo bien que lo hiciera, ¿no? Y también pues es traumante. Quién sabe cómo esté este chavo ahorita, pero pues imagínense. Pues sí, como les he comentado en los videos que he hecho donde hablamos de temas de la mujer y todo esto, pues precisamente en el último que llegué a hacer, pues sí, precisamente les comenté que no solamente las mujeres las violan, sino que también a los hombres les llega a pasar. Y de hecho en algún anecdotario de la Cotorriza, creo que fue en el de Pepe y Teo, en donde leyeron una anécdota que pues un cuate estaba confesando que pues que se sintió violado, o que pues sí lo violó alguien que era gay. Y pues los cotorros dijeron, que se me hace que nada más lo estás usando de pretexto y eres de closet y bla bla bla. Y pues medio los regañaron Pepe y Teo, ¿no? De que es que este cuate está confesando y ustedes lo están pues haciendo menos, ¿no? Entonces muchas veces pasa así, ¿no? De que dicen, es que eres de closet y de seguro tú quisiste, o que porque estabas pedo y bla bla bla. Entonces nunca está bien, nunca hay justificación para la violación, ni para hombres ni para mujeres, mucho menos niños. Y pues como comentó este chavo, pues pues él estaba chiquito, dice que tenía 8, la prima pues quién sabe cuántos años, creo que no puso, pero pues como les digo, igual y tenía la curiosidad, pero pues eso no es justificante, ¿no? No sé ni siquiera cómo dar una ruta de escape a ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí está cañón el querer hacer ese tipo de cosas con niños. La verdad es que sigo sin entender cuál es, no sé cómo comentarlo, cuál es el afán de querer hacerle cosas a los niños, ¿no? O no sé, ¿no? Pero, en fin, vamos a dejar un poco la melancolía. A ver, mi carnalito que nos dice, espero mi comentario no se escuche muy fuerte, pero en la sociedad actual los humanos ya estamos muy dañados, nuestro cerebro no da para más, así que es mejor volver a la vieja escuela. Humildad. Muy dañados. Pues sí, es que ya tantas cosas ahorita ya de que si la generación de cristal, y que si estamos cancelando todo, y pues no sé, ¿no? Ahorita pues ya nos estamos dando cuenta de que
todo lo que se hacía antes. No digo que todo estaba mal, pero pues ahorita como que ya afortunadamente somos más políticamente correctos y nos estamos dando cuenta que pues sí, que las cosas antes no tenían que haber sido así. Entonces pues ahorita ya estamos tratando de ir por el buen camino y es por eso que se están haciendo todo este tipo de cosas, de cancelaciones y de que seguimos con las marchas y manifestaciones y todo esto. Pero pues es que como que es tratando de también hacer la utopía de, pues como les digo, de ya ser mejores personas, ya ser más correctos, pero pues hay de todo, ¿no? Y desafortunadamente por mucho que se siga luchando y todo este tipo de cosas, pues va a seguir habiendo gente mala, gente que le va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Y pues sí, por mucho que queramos cambiar, siempre va a haber un porcentaje que va a seguir haciendo lo que quiere y va a seguir haciendo cosas malas, pero pues tenemos que tratar de ser la mayoría de las personas buenas, ¿no? Pero en fin, no digo que estoy tratando de decir pura cosa cómica o así, pero como les digo, pues ahorita voy a cortar y seguimos, porque se puso bueno. Así que ahorita nos vemos en un minutito, ¿va? Vamos a seguir con las anécdotas, dejar un poco el lado oscuro, espero. Así que bueno, Christopher nos comenta: encontré a mi mamá en el acto. Hace tiempo, cuando mi mamá comenzó a hablar con mi padre biológico de nuevo, empezamos a salir juntos. En ese tiempo también me compraban muchas cosas. Lo invitaba a la casa que tenemos y comíamos juntos. Esto fue hace 3 o 4 años. Me parecía raro que siempre me dejaban salir a jugar con los vecinos que viven algo lejos. Me daban el tiempo que yo quisiera para regresar a mi casa, pero aún así a veces no me daban ganas de ir. La primera vez que pasó algo raro fue cuando regresé de la escuela antes. Me sentía mal y me dejaron ir porque conocían a mi mamá. Resulta que cuando llego a mi casa vi que estaba todo cerrado, hasta las cortinas de los cuartos, pero la luz dejaba ver las cosas de cerca. Vi a mi mamá con ese señor. Mi mamá estaba encima de él y le estaban dando duro. Toqué y aún así seguían. Me asusté y seguí tocando hasta que abrieron. Me tuve que esperar. Ay, no. No manches. Me... Ay, me tuve que esperar 15 minutos y olía como a pescado. Ay, güey, no sé cuántos años tenga ese Christopher, pero wow, olía como a pescado. La segunda fue cuando regresé de jugar con mis primos. Resulta que traté de abrir la puerta con fuerza y no podía. Y no podía entrar. Y no podía. Ellos estaban en la sala y no podía entrar. Seguí con más fuerza y ya estaba empezando a decir: ay, está muy dura la puerta, debemos checarla. Cuando se me quedan mirando los dos, el señor le estaba haciendo un oral a mi mamá y todos nos quedamos en shock. Solo estábamos los tres en la casa y yo me salí de ahí. Cerré con fuerza y me quedé con la imagen de ellos dos toda la tarde. Siguieron como otra hora, ¿no? Y solo salió después mi mamá a platicar conmigo. Igual no la escuché, quedé traumado. Uf, híjole. No. La tercera vez fue cuando
Él se quedó a dormir ahí. Yo me quedé en la sala jugando con mi teléfono mientras escuchaba cómo sonaba la cama duro por su fuerza. Mejor me salí y jugué yo solo en el patio de mi casa. En ese entonces tenía 11 años. Imagínense el impacto que quedó en mi mente ver que estaban haciendo un hermanito para mí. Ahora ya tengo más conocimiento de eso, pero en ese tiempo no sabía qué trataban de hacer con esos actos. ¡Wow! No, qué fuerte. Y repito, afortunadamente yo no me topé con ese tipo de cosas. No sé si alguno de ustedes sí, pero wow. No, es que sí debe ser un trauma muy grande, ¿no? Como dice este chavo, pues, o sea, técnicamente pues era su papá, pero pues como que sí, ¿no? O sea, como que nada más iba de repente. No. Esa risa del olor a pescado. Es que al parecer ha de tener como unos 16 años este chavo. Pero pues, híjole, es que les digo, sí, qué trauma ese tipo de cosas. El ver, escuchar, saber cosas de sexo cuando no es. En algún video les llegué a comentar, ¿no? De que luego ya, ahorita, precisamente como ahorita andamos a las carreras con todo. En serio, cuando yo escuché de varios amigos que decían que ellos perdieron la virginidad a los 14, 13, yo decía, güey, en ese momento estás en la secundaria, apenas pues estás aprendiendo este tipo de cosas. O sea, no está bien que pues lo hagas en ese tiempo, ¿no? O sea, debe ser cuando estás bien preparado y sabes bien a lo que vas, y más allá de romantizarlo y de que pues lo hagas con alguien que amas o X, pues no sé, tiene que ser una buena experiencia, no nada más de que porque pues ya, ¿no? Que porque ya lo hicieron los amigos o porque ya te urge, pues no, hay que disfrutarlo, ¿no? Pero pues sí, el gran trauma de ver a hermanos, primos, a los papás, encontrártelos así o enterarte, escuchar, no. Ay, el chico estaba en plena evolución de niño puberto, solo que a veces los adultos nos falla. Tal vez no fue su momento. Ay, no. La verdad es que no creí que se fuera a poner así el video. Ahora sí que nada más estuve tomando screenshots de las anécdotas y no las leí antes. Pero, híjole, por un lado está bien, ¿no? Por este tipo de moralejas, porque me encanta ese tipo de cosas. Precisamente lo que me gusta aquí en el canal, dejar moralejas, cosas que aprender. Entonces, por un lado está bien, pero no creí que se fuera a poner así de oscuro, ¿no? Hasta cierto punto. Pero bueno, espero que esta sea buena. El título dice: Dui, esa no es tu familia. Bueno, antes de iniciar con la historia, cabe recalcar que todos en mi familia somos color canela. Ok. Ahora sí, ahí les va. Quién sabe si sea relevante, pero bueno. Tengo un tío al que llamaremos Juan y su esposa a la que llamaremos Irma. Ellos tienen 2 hijas. Antes de que naciera su segunda hija, mi tía Irma una noche llegó corriendo a la casa de mi abuela pidiendo ayuda porque una señora se la quería madrear. Esta señora dijo que ella sabía que mi tía y su esposo se andaban caldeando escondidas. Esta señora tenía fama de loca y armarla de pedo por todos, a todos por todo. Así que mis tíos la mandaron a la verga.
Tiempo después mi prima nació y oh sorpresa, mi prima era blanca como la coca. Como la coca. Ya unos meses después volvió a pasar este mismo show, pero esta vez mi tía traía a mi prima en brazos y llegó corriendo a la casa de un tío, hermano de mi abuelo, a pedirle ayuda porque la perseguía la loca. Obviamente mi tío abuelo la dejó entrar a su casa y como es muy verguero, salió a decirle a la doña que qué pedo. Ella le dijo que mi tía siempre andaba de nalgas prontas con su esposo y había ido a verlo, diciéndole que mi prima era su hija y no de mi tío Juan. La señora escuchó el pedo y obviamente se la quería madrear, así que la persiguió por toda la colonia. ¿Recuerdan que les dije que nosotros somos color canela pasión y mi prima blanca? Pues este señor y su familia eran igual de blancos. Mi tío abuelo corrió a la doña y no le creyó mucho porque, insisto, era la loca pedera de la colonia, pero siempre se le quedó esa espinita. Tiempo después a mi tío abuelo le dio cáncer y en sus últimos momentos le contó esta anécdota a algunos hermanos de mi tío Juan, entre ellos a mi mamá. Pero hasta la fecha nadie le ha dicho nada a mi tío, pero todos ya sospechaban desde el primer incidente. Años después mis tíos se divorciaron porque mi tío la cachó poniéndole el cuerno con otros güeyes. Y mi prima sigue siendo la única blanca del clan. Saludos. Híjole. No. Ser hija del vecino. Wow. Pues aquí creo que no tengo mucho que decir. En fin, vámonos con otra anécdota que dice: mi abuelo era narco. Anónimo, bla bla bla. Wow, dice anónimo porque mi mamá no sabe que sé lo que hizo mi abuelo. Bueno, era un día sábado cuando me enteré que mi abuelo era narco. Recién había terminado mi partido de softball y estaba pisteando con mi padrino y mi papá. De la nada hablan de unos pedos relacionados al narco que habían pasado en esos días y luego de terminar de hablar de ese tema se genera un minuto de silencio. Ya saben, esos que hacen los rucos cuando hablan y terminan diciendo: está cabrón el clima, ¿no? O, y sí. Después de ese minuto de silencio, mi papá me dice: hijo, creo que ya es hora de que lo sepas. Y me empieza a contar que mi abuelo estaba metido en el narco y mi padrino me contó una anécdota que fueron a un baile y hasta balacera hubo. Cabe aclarar que de quien hablamos es de mi abuelo materno, o sea, el jefe de mi jefa. También me dijeron que mi abuelo solo se la pasaba en la fiesta y con viejas todo periqueado. Todo locochón mi abuelo. Mi abuelo tenía un chingo de dinero, pero nunca le dio de su dinero a mi abuela y a mis 8 tías. Ay. Aparte de narco pito loco. Me dijeron que mi abuela trabajaba de sol a sol y una que otra de mis tías no estudió la prepa para poder ayudar con los gastos de la casa. No. Es por eso que mis tías le tenían un chingo de rencor a mi abuelo. Cuando ya estaba muy viejo, empezó a ponerse muy cuerdo. Me decía que bañara al caballo que teníamos en el patio, que fuera a cazar venados al bosque, vivíamos en la ciudad. También se cagaba en el sofá de la sala sin quitarse los pantalones, valiéndole 3 hectáreas de verga quien estuviera presente. Me cuenta mi papá que mi abuelo quedó así de loco de tanta mamada que se metía en sus tiempos de narco. Hoy en día mi abuelo ya no está con nosotros, así es, se lo llevó la verga. Un abrazo hasta donde sea que esté. Esta es la primera anécdota que mando, bla bla bla. Wow. Imagínense. No. Yo creo ya, nada más digo una más. Wow.
Son puras de abuelos. No me había dado cuenta que son puras anécdotas de abuelos, pero pues sí, les digo. Tienen muchos secretos los abuelos y aparte los tiempos que corrían. Pues precisamente les comentaba que tuve que viajar con mi abuela para ver lo de su acta de nacimiento. Y me contaba que creo que su papá pues estuvo en lo de la revolución, porque pues precisamente ella es del año 30 y algo, o 40 y algo, y pues obviamente pues, su papá, qué sé yo creo debe ser de 1900 o algo así, por el estilo, qué sé yo. Entonces pues sí, dice que estuvo en la revolución y que precisamente creo que por lo mismo pues habían quemado muchos papeles y creo que no había información de él o algo por el estilo, no sé. Entonces son cosas muy interesantes. Pregúntenle a sus abuelos si ellos o sus bisabuelos pues estuvieron en la revolución. Imagínense tener anécdotas de ese tipo, estaría muy interesante. Tengan eso de tarea, pregúntenles a sus abuelos si saben qué onda con la revolución, si sus bisabuelos estuvieron en eso, en dónde estaban, si participaron, si supieron, o no sé, estaría muy muy bueno, muy muy bueno. Sí, deberíamos hacer una sección para contar cosas de abuelos, ¿no? Pero bueno, voy a contar esta última y ya. Ok, está fuerte el título, quién sabe. Dice: mi abuelo, un asesino familiar. No sé si quiso decir serial o si de verdad es familiar, pero bueno, vamos a ver. Dice: les voy a contar el secreto familiar de que mi abuelo... de que mi abuelo paterno le dio cuello a mi tía y a mi abuelita. A ver, hace muchos años a la hermana de mi papá le dio cáncer de ovarios. Ella vivía con mis abuelos, ya que nunca se casó y pues decidió quedarse ahí. Y mis abuelos empezaron a cuidar de ella, ya que todos los hijos de mis abuelos vivían fuera de la ciudad. Nosotros junto con otra tía vivíamos en Guadalajara y mi otro tío en Cancún, así que era muy difícil ir a ver a mi tía y mis abuelos para ayudar. Yo estaba muy pequeño para recordar todo lo sucedido, pero por lo que me cuentan, mi abuelo le dijo a mi tía que se dejara morir, ¿no? Ya que no tenía nada por qué luchar. Ay, vaya qué bonito papá. No tenía nada por qué luchar y pues que mejor se rindiera. No quiero decir que tenía razón, pero pues es que luego sí está complicado, ¿no? Nunca le daba sus medicinas y no la quería llevar a sus citas de quimioterapia. Wow. Hasta que finalmente mi tía se dejó morir. Pero esto no acaba aquí. Mi abuela, por el shock de perder a un hijo, le dio parálisis facial y se puso muy mal. Nos la trajimos a Guadalajara para cuidar de ella, mientras mi abuelo se quedaba en la ciudad con el pretexto de que él cuidaría de la casa. Sin embargo, ya no la pudo mantener y la tuvo que vender, así que también se fue a vivir a Guadalajara con mi abuelita a una casita que compró con la venta de la casa de la ciudad. Con nosotros, mi abuelita estuvo casi 2 años. Y cuando llegó mi abuelo a Guadalajara y empezó a vivir con él, solamente vivió otros 4 meses más. Coincidencia, no lo creo. Y todo esto para que a la semana mi abuelo nos confesara que se iba a casar de nuevo con una colombiana que acababa de conocer, lo cual no era cierto. Unos primos lejanos cuentan que ya tenía por lo menos 5 años saliendo con esa señora, ya que varias veces mi abuelo llegaba en las noches a su casa pidiendo que le dejaran utilizar el internet para que mandara unas cosas de su trabajo. Este es el secreto de que mi abuelo ya quería deshacerse de mi tía y de mi abuela para poder casarse con su señora. ¡Wow!
Imagínense. No puede ser. Híjole. Pues ya les llegué a comentar que yo no sé de qué murió mi abuela. Bien. De hecho, hace poquito creo que me dijo mi papá, pero que igual creo que no sabía bien si era cierto. Entonces, no estoy acusando de nada a mi abuelo, ¿no? Pero pues creo que estaban comentando que iban a llamar una ambulancia para que se llevaran a mi abuela, pero pues a la mera hora creo que él no quiso. Entonces pues igual digo, no quiero reprochar, no quiero decir cosas que no, pero sí me pregunto muchas veces qué hubiera pasado si hubiera llegado la ambulancia, si la hubieran llevado al hospital, cuánto tiempo más hubiera estado con nosotros, porque pues yo la perdimos. Yo tenía 9 años, imagínense, ya pasaron casi 20 años, casi 20. Y pues no saber bien, y como les digo, pues siempre está esa incógnita, ¿no? De que pues si se la hubieran llevado al hospital, pues si seguiría viva o cuánto tiempo más hubiera tenido de chance de vivir. Porque sí, pues la verdad era como yo, ¿no? Estaba llenita y pues ya en sus últimos días estaba súper flaquita, y les llegué a comentar que pues yo de las últimas veces que la llegué a ver, pues, o sea, les digo, tenía 8 o 9 años, entonces pues no sabía, ¿no? Y no sé si miedo sea la palabra exacta, pero pues obviamente no la veía igual, ¿no? Les digo, pues pasar de verla llenita y pues toda alegre a pasar a verla casi esquelética y muy diferente. Les digo, conozcan bien la historia de sus abuelos, ¿no? Pregúntenle a sus papás lo más que sepan de sus abuelos, pregúntenles a ellos, platiquen cómo conocieron a su abuelo, abuela, incluso pues, ¿dónde fue? No me acuerdo en dónde vi que luego había mucha anécdota de que antes se las robaban, de que pues sí, simplemente las escogían y se las llevaban, o no sé. Pues ya saben, ¿no? Que luego en otras culturas está esto de que pues quedan a palabra con la familia o que las venden. Afortunadamente ya no pasa, pero pues, híjole. Les digo, afortunadamente pues ahorita ya somos más políticamente correctos, ya tratamos de ir por el buen camino, de hacer bien las cosas de forma legal y pues como les digo, todo de forma correcta, pero wow, es que en serio son muchas cosas. De verdad tengo muchísimas ganas de entrevistar a mis abuelos a ver qué cosas me dicen, porque wow. De hecho, pues yo sé que la mamá de mi abuela pues murió joven, entonces pues también sería muy interesante saber cómo fue para mi abuela pues vivir la muerte de su mamá tan joven, ¿no? Porque pues una cosa es perder un abuelo, pero perder a tu mamá, pues, híjole, ¿no? Igual, por ejemplo, mi suegra me comenta que, pues igual, ¿no? Que sus papás, que el papá creo que no las trataba bien y que, pues igual la suegra, no, son muchas cosas. Igual tengo muchísimas ganas de entrevistar a mi suegra. De verdad tiene tantas historias que me encantaría
Me encantaría tener un podcast con ella, o no sé, porque sí tiene muy buenas historias que me encantaría que quedaran registradas. Em, pero pues en fin, ya no voy a alargarme esto, creo que ya fue como hora y media. Estuvo bastante interesante y me quedaron anécdotas, así que no dudemos que vamos a hacer una segunda parte. Así que pues ya saben, si tienen alguna anécdota, algún secretillo familiar, no duden en enviármelo, por favor. Ya sea aquí en Instagram, en Facebook, por mensaje privado, o únanse al grupo de A Huevo Chismecito. Ahí también vamos a estar convocando. Ahorita pues ya se apagó un poco el grupo. De por sí les digo que pues desafortunadamente no estaban tan activos como me hubiera gustado. Entonces esperemos que reviva un poco con esto. Una más. Se pusieron interesantes. Ok, a petición del buen Fabián, vamos a echarnos otra. Fíjense esto que dice: mi mamá con cuña de mi abuela. Aquí recuerdo que una vez los cotorros dijeron, ¿no?, que cuando se empiezan a decir este tipo de cosas, hasta Slobo llegó a comentar que sería bueno tener un pizarrón y empezar a hacer todo el árbol familiar. Porque sí, luego se complica, ¿no? Que si el abuelo, que si el papá, que si el primo, que si son esto y lo otro. Siempre es un revoltijo, pero bueno, vamos a ver si todo va cuadrando. En fin. Todo empieza por ahí del 2004-2005. La fecha exacta no la sé, ya que todo esto sucede cuando era un bebé. Resulta que todo inicia cuando mi mamá tenía aproximadamente unos 16 años con un nuevo bebé, o sea, yo. Mis papás se separaron formalmente cuando yo nací, pero se hicieron amigos. Así que para salir como amigos y mi papá me viera, aún salían juntos a comer, a pasear o a comidas familiares o días de campo. Y esas comidas o días de campo son las importantes en esta bonita pero rara anécdota. Pues resulta que esas comidas familiares eran más de parte de mi papá, ya que toda la familia de mi mamá odiaba a mi papá. Pues bien, las comidas usualmente eran del padrastro de mi papá, así que siempre iban ahí. Ok. Y claro, yo iba porque era muy pequeño. Así que a fin de cuentas mi madre convivía mucho con esa familia. Pasó el tiempo y se cuenta en la familia que mi mamá se portaba extraño en presencia de un tío de mi papá. Ok. Después llegaba a pasar que cuando había carne asada, mi madre y el tío de mi papá no iban. Así que todos empezaron a pensar lo que ustedes están pensando. Y así fue. El tío de mi papá empezó a salir con mi mamá. Ok. El tío de mi papá, un cabrón 18 años mayor que ella. Cuando todos se dieron cuenta, ellos ya estaban en algo formal. Y pongo comillas porque el güey estaba casado. Y así pasaron los años hasta que en 2009 mi mamá tuvo un bebé del tío de mi papá. Entonces se hizo un desmadre que hasta la fecha es difícil de entender. Mi hermano es primo de mi papá. Güey. Mi abuela es tía de mi hermano. Y mi mamá es concuña y nuera de mi abuela. Como dije, un reverendo desmadre. Pero a fin de cuentas, norteños. Saludos desde Chihuahua. Wow. De verdad amo este tipo de enredos. Qué mejor, ¿no? Que para enredos este tipo de cosas. Me encantaría saber más de ese tipo. Bueno, no de esa persona, sino de
ese tipo de enredos. Pero wow, ¿no? Todo en familia, como digo, pues norteños. No, qué cosas. Pues bueno, pues ahora sí, hasta aquí les vamos a dejar. Como les digo, pues tengo varias anécdotas, a ver si las puedo acomodar, porque les digo, pues tomé las screenshots en mi teléfono y me las pasé a la tablet, pero en la tablet se revolvieron. Así que pues como les digo, si tienen algún secretito familiar, pues aquí lo contamos. Mándenme mensaje por Facebook o aquí en Instagram contándome el chisme, porque la verdad se puso muy bueno. Así que ya saben, tienen de tarea ir con sus abuelos o pues ahorita gracias por el COVID no podemos, entonces hablen con ellos, mándenle mensajes, pregúntenles cosas. Como les digo, pues qué sé yo, está interesante este tipo de cosas, ¿no? De saber si sus abuelos o bisabuelos estuvieron en la época de la revolución, saber cuál fue la participación ahí, si estuvieron en el desmadre o simplemente se enteraron por fuera, porque pues, obviamente creo que no fue en todo el país, entonces pues también está interesante ese tipo de historia, ¿no? Que pues no sé, ahora sí que en la escuela nosotros estudiamos ese tipo de situaciones, pero pues ya al saberlo así que de primera mano de cómo lo vivió pues la familia de cada uno, estaría muy interesante, ¿no? Saber cómo vivieron nuestros familiares esa época. Porque güey, o sea, pensar que pues, si más no recuerdo, creo que a inicios del año pasado estábamos con ese, o sea, incertidumbre de que si se iba a armar una guerra por China y Estados Unidos, y vino el COVID y todo esto, y que afortunadamente no fue guerra, pero pues nos pasó a joder esta enfermedad. Entonces quién sabe si fue un poco parte de, pero imagínense que si se hubiera armado la guerra y que pues, nosotros acá en México, por ser vecinos, nos hubiera tocado un poco, híjole, no, pero en fin, ya saben, tienen esa tarea, hablen con sus abuelos sobre este tipo de cosas para ver de qué chismes se enteran, ¿no? Estaría muy interesante. Vamos a seguir hablando de cosas de abuelos, chismes familiares, así que pónganse pilas y a preguntar, a sacar los chismes, los trapitos y todo eso. Y pues ya, nos vemos en la siguiente. Recuerden suscribirse, activar la campanita y sobre todo pues dar like si les gustó. Si quieren saber más chismes, recuerden unirse al grupo de A Huevo Chismecito, revivirlo, contar ahí las anécdotas y luego ponerlas por acá y todo este show. Entonces pues no se olviden de todo eso, activar las notificaciones, porque si no, no se van a enterar de este tipo de cosas. Luego, la mayoría de las veces cuando hago en vivos, pues son casi de improviso. Les llego a avisar media hora, una hora antes, así que activen las notificaciones aquí en Instagram para que pues les avise cuando voy a hacer un en vivo o cuando publico alguna historia, para que vean. Y pues bueno, ahora sí ya, eso fue todo por el día de hoy. Súper pendientes para la segunda parte y pasen una bonita noche. Nos vemos en la siguiente. Bye.